estaba en el accidente, habían 4 tiburones más cuando me muerde el tiburón. Y yo no pensé en nada, yo ni siquiera pensé en que el otro tiburón me podía morder, que la sangre, que la gente, que absolutamente nada. Yo iba como un caballo cochero pensando en que tenía que salir de ahí, que no me quería morir. Entonces, de pronto la gente piensa que cuando uno tiene un accidente tiene como un dolor muy profundo, y la verdad es que no. Hola a todos, me siento supremamente honrada de estar aquí hoy con ustedes, que me estén escuchando mi historia. Se cumple el aniversario número 4 de un accidente que me cambió la vida. Fue un accidente que hizo que yo me planteara nuevamente las razones por las que estaba viviendo, por las que trabajaba, por las que construía mis sueños, porque realmente cuando uno se enfrenta a un accidente tan traumático en donde pues tiene la posibilidad de perder la vida, las prioridades cambian. Y quiero de pronto responderles un poco las preguntas que me han hecho sobre el accidente, sobre cómo pasó, qué estaba pensando, y de pronto no contarles la historia porque es una historia un poco larga, pero sí de pronto contarles un poco sobre lo que pasó ese día. Muchas personas me han preguntado cómo fue, qué sentí, y eso es lo que les quiero contar en este momento. El accidente fue mientras buceaba en Providencia, es en una isla pequeñita cerca de San Andrés. Estaba a 15 metros debajo del agua buceando. No, yo no estaba buscando tiburones. Mucha gente también como que dice, bueno, pero si estabas buscando tiburones, pues es algo que podía pasar, pero pues la verdad es que yo era una buzo certificada en nivel 1 en Open Water, y lo que yo hacía era básicamente ir a bucear con pececitos, con peces cuando podía, no era algo como que estuviera buscando, quisiera turismo con buceo, sino simplemente cuando tenía la oportunidad lo hacía. Y esa fue una de esas oportunidades que tuve. Cuando me mordió el tiburón, ¿qué sentí? Quiero decirles que no sé las personas que han sufrido accidentes traumáticos, pero en mi caso uno no siente nada. El cerebro se demora en conectar las señales que se mandan y empieza en modo huida, modo supervivencia. No sé si ustedes han visto esas series de Nat Geo en donde se ve que un león se va detrás de un venado y el venado casi moribundo sigue corriendo hasta que realmente no puede correr y se muere. Eso mismo pasa con el cuerpo. Cuando uno se encuentra ante una situación de amenaza, uno no siente nada porque lo único que piensa es en huir. Yo cuando estaba en el accidente habían 4 tiburones más cuando me muerde el tiburón. Y yo no pensé en nada, yo ni siquiera pensé en que el otro tiburón me podía morder, que la sangre, que la gente, que absolutamente nada. Yo iba como un caballo cochero pensando en que tenía que salir de ahí, que no me quería morir. Entonces de pronto la gente piensa que cuando uno tiene un accidente tiene como un dolor muy profundo, y la verdad es que no. El dolor llega después. En mi caso el dolor llegó cuando ya me subí los 15 metros y el agua salada empezó a tocar mi herida. Obviamente el agua salada siempre estaba ahí, pero como que sentí el agua salada en la herida. En ese momento pues todo cambió, porque ahí fue cuando me di cuenta que era una herida en donde realmente podía causarme la muerte. La mano derecha no alcanzaba con la mano izquierda como a coger toda la herida, era como que yo la intentaba coger pero se desparramaban los dedos, o sea, como que era muy difícil sostener la mano. Y fue en ese momento donde realmente pensé que podía morirme. Cuando tenía el tiburón pegado en la mano, yo pensé que era un bagre, porque el tiburón lo veía desde arriba, o sea, el tiburón estaba abajo y yo lo veía pegado desde una posición en donde yo nunca había visto una imagen de ese tiburón, pues porque una de las imágenes que uno ve en el cine, en las películas, es el tiburón de frente, no el tiburón como uno mirando desde arriba y el tiburón abajo. Y yo pensé que era un pez. Yo me acuerdo que yo vi y yo dije, ¿qué es este animal tan grande? Parece un bagre.
cuando moví la mano y el tiburón se fue, fue que entendí todo. O sea, son como 3, 4 segundos que parecen una eternidad, en donde realmente uno no entiende qué está pasando y como que quiere despertarse del sueño porque la realidad no le gusta. Y yo me acuerdo que yo intentaba cerrar los ojos y decía, esto no me está pasando a mí, esto no es verdad. Y pues cuando te das cuenta que te está pasando y que es tu realidad, es un momento bien complejo porque uno todavía se demora en procesar las cosas difíciles y se demora en procesar que, pues, que te estás muriendo y que en cualquier momento puede pasarte algo. Y recuerdo que hubo un momento en donde fue ahí como que cuando cambió mi perspectiva de la muerte, cuando entendí que realmente lo que dicen las películas y los libros y toda la gente que se ha muerto y ha revivido en algún momento de la vida le pasa, y es que uno de verdad ve una luz muy bonita y ves una luz y todo es paz y todo es tranquilidad y se te acaba el dolor y se te acaba el sufrimiento. Y yo me acuerdo que hubo un momento donde yo vi eso y yo dije, si esto se siente morir, yo me quiero ir. Y sentí una cachetada que fue como que despierta, volví a la realidad y era Ray, mi pareja, que me acaba de pegar una cachetada en la cara como que, Ana, despierta. Y ahí fue como el momento en donde yo dije, ok, este no es mi momento. Y aquí la idea de este video es contarles las lecciones que yo he ido aprendiendo en este camino, en donde ha sido un camino de pronto un poco obligado, porque no era el camino que yo iba siguiendo, pero sí ha sido un camino de profundo reconocimiento y de profunda sabiduría, porque algo que hace el dolor es que es un gran maestro y nos enseña cosas que de otra forma no podíamos ver. Y eso fue lo que me pasó a mí. Son unas lecciones que quiero contarles. Son 5 lecciones que les quiero contar que me han traído estos 4 años de resiliencia, en donde realmente he reestructurado y he vuelto a nacer. Porque cuando uno tiene un accidente que le cambia de esa forma tan radical la vida, todo empieza a cambiar. Otra de las preguntas que me hicieron mucho fue que por qué creía que el tiburón me había mordido. Y lo que pasa en Providencia puntualmente es que en Providencia alimentan a los tiburones, entonces son como perros. Los ceban, les dan comida para que cuando vayan los turistas, los tiburones estén ahí y puedan garantizar una buena buceada. Entonces probablemente el tiburón pensó que mi mano era comida y por eso me atacó. Yo tenía un bikini amarillo, yo no iba preparada para bucear. La verdad es que yo en este momento de mi vida creo que ese accidente tenía que suceder. Y no es porque uno crea que las cosas malas tienen que suceder, pero sí creo que hay cosas que lo marquen a uno en la vida, y todo hizo que yo fuera a ese momento y fuera a esa escuela de buceo y todo como que girara alrededor de que eso sucediera. Porque yo recuerdo que ir a Providencia era supremamente difícil y yo conseguí un tiquete súper rápido, iba trotando porque en ese momento me iba a preparar para un Ironman. Y vi la escuela de buceo y todo como que sí, ya vamos a salir, y yo súper emocionada, como que le dije a Ray, ya nos vamos, y todo salió como tan rápido y todo fluyó para un accidente. Entonces yo en este momento de mi vida sí creo que hay cosas para las que, no sé, la vida le tiene guardado a uno para de pronto cambiar la forma como uno va viviendo. Y una de las lecciones que yo aprendí con este accidente es que realmente el tiempo no cura las heridas. Uno va por la vida creyendo que cuando las heridas se cierran y que cuando uno ya no le duele, la herida está sanada. Y la realidad está más lejos de eso que de cualquier cosa. Cuando uno tapa una herida, la herida simplemente se cierra, pero no cicatriza. Y eso le pasa a uno. Si uno coge una herida que le duele y simplemente le echa polvo, la esconde en una esquina de la vida, del alma, y la guarda ahí y cree que no duele, lo que hace esa herida es que sigue causando estragos en la vida de uno y sigue haciendo que uno se comporte de determinada manera porque uno no quiere ir a sacudir el polvo. Y a mí lo que me enseñó este accidente es que uno tiene que hacerse cargo de sus heridas. Uno tiene que ser como los perros. Los perros, cuando tienen una herida, ¿qué hacen? Se lamen y se lamen y se lamen. Y creo que eso es lo mismo que uno tiene que hacer, ir con las heridas y darles amor,
porque si uno no le da amor, nadie le va a curar a uno la herida, nadie va a venir a sanarle la herida. Y tampoco esa persona que te causó daño o esa situación que te causó daño te va a venir a arreglar tu herida. Uno es la única persona que puede hacerse cargo de que realmente esas heridas que duelen se puedan sanar. En mi caso, yo tuve que, después de un año largo, casi 2 años, de rehabilitaciones, de terapias, de confrontación, de mucha depresión, de mucha ansiedad, de mucha soledad, porque uno cuando tiene un accidente de este tipo se siente muy solo. Y uno como que cree que nadie lo entiende porque nadie entiende qué es vivir con dolor crónico. Y en mi caso, entender que yo tenía que enterrar una persona que ya no era, me costó mucho tiempo. Y uno cree que las heridas se cierran solitas y que de pronto uno lo único que tiene que hacer es esperar. No. Y sí, de pronto cuando uno cierra la herida, lo que hace es que no duela tanto y la herida sea más llevadera, pero hay que volver para poder hablar con la herida y poder sanarla. Porque si no, esas heridas empiezan a crear un hueco en uno que realmente es muy difícil sanar y se va como pegando con los años y cada vez es como toca como abrir más capas de una cebolla para realmente tratar esas heridas. El segundo punto que yo creo que yo aprendí con este accidente es que no todo lo que tenemos que aprender tiene que ser a través del dolor. Yo toda mi vida me la he pasado aprendiendo a través del dolor. Y creo que la mayoría de nosotros aprendemos es a través del dolor, el sufrimiento, los golpes, las piedras, y nos pasamos la vida tropezándonos con una y otra y otra y otra piedra, pensando que es que nos tenemos que tropezar para poder aprender. Y uno también puede aprender de otras formas. Uno puede aprender a través del amor, uno puede aprender a través de las lecciones de lo que le pasa al otro. Cuando uno ve a un amigo que está vuelto nada, cuando uno ve a una persona que realmente ha sufrido por algo difícil y ha aprendido una lección, uno puede aprender a través del otro. Y uno no necesita como darse duro para realmente aprender. Yo soy súper terca y toda la vida me la he pasado aprendiendo a través del dolor, pero es porque yo creo que la vida ha intentado enseñarme de otras formas y yo solo quería aprender a través del dolor. Y sufrí un dolor tan intenso que realmente dije, tengo que aprender de otra forma y quiero aprender a través del amor. Y ese es el mensaje que les quiero dejar. Uno no tiene que todo volverlo difícil, ni todas las situaciones tienen que ser complejas, ni uno tiene que sentarse a llorar todas las noches, ni como querer tirarse por el balcón, ni estar sufriendo todo el tiempo. No es necesario. Uno también puede aprender de otra forma, siendo un poco más bondadoso con uno mismo, siendo más bondadoso con los otros, aprendiendo que realmente el otro nos da lo que tiene y no lo que uno quiere que el otro nos dé. Y cuando aprendemos que simplemente los otros nos dan lo que tienen, entendemos que cada quien está librando su propia batalla y que cada quien hace lo mejor que tiene, lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces se trata también como de empezar a entender que todos los procesos son diferentes, que todos cargamos una maleta que nos duele, que todos vamos por la vida como intentando, como con salvavidas, intentando en unos momentos más estables, otros momentos más inestables, que la vida que nosotros queremos del otro es perfecta, no es tan perfecta. Y cuando no vamos conociendo a las personas nos damos cuenta que todos vamos igual, que de pronto el problema que yo tengo no es el mismo que tú tienes porque tú no tienes dolor crónico, pero tú tienes otro problema que también es igual de difícil para ti. Entonces todos vamos por la vida con nuestros problemas. Mi problema es un dolor permanente, persistente, que me recuerda que estoy aquí por esto, pero de pronto yo no tengo otro problema de otro tipo que tú sí tienes y viceversa. Entonces se trata como de entender que todos vamos por un proceso y que todos intentamos vivir la vida con lo que tenemos y intentar como entender que la vida también nos puede enseñar de otra forma, que hay que aprender a ver las señales, que no siempre es como una señal en donde fue pucha, te atravesaste, pues que es que si no la ves, mejor dicho, te estampillabas. No, hay unas señales que son mucho más instintivas, hay que empezar a entender que todas esas cosas que nosotros decimos, es que yo sabía que eso era así, yo sabía lo que tenía que hacer, empezar a hacerle caso un poco a nuestra intuición, porque realmente ahí es donde está el verdadero valor de lo que nosotros sabemos que nos conviene. Creo que otra gran lección que he aprendido con esto
es que las heridas que tenemos no nos definen. A mí no me define mi cicatriz, a mí no me define mi pasado, a mí no me define ser mamá soltera, a mí no me define de pronto la vida difícil que he tenido, a mí nada de eso me define, porque en ese momento tengo pareja, entonces ya no me define ser mamá soltera. A mí ya no me define mi cicatriz porque es que yo no quiero que la gente piense que yo soy una pobrecita. Entonces a mí no me define mi accidente, a mí no me define ser mamá, a mí no me define nada de eso. Cuando uno entiende que los títulos que nos ponemos, las carreras, de pronto las posesiones son una forma que nosotros tenemos de ocultar quién realmente somos, nos damos cuenta que cada vez necesitamos más entender cuál es nuestra esencia. Mucha gente se va por ahí y si tú le preguntas quién eres, soy médico, soy mamá, soy abogado, soy empresario, soy atleta, soy deportista, pero realmente ¿quién eres? Y de eso se trata, de uno entender quién es uno, más allá de los títulos que uno tenga. Porque así como mis cicatrices no me definen, los títulos tampoco te definen a ti. Y a mí, yo siento que yo no me siento identificada con mi accidente y no siento que mi definición sea que soy una sobreviviente, porque yo soy más que eso y yo quiero dejar de pensar que mi vida se construye en torno a un evento que ha pasado hace 4 años y del que yo en este momento cada vez siento que es como una película en donde está ya y yo no soy la protagonista de esa película. Entonces, en el momento que tú entiendes que ni tu pasado, ni lo difícil que haya sido, ni el maltrato, si has sido abusado, porque realmente el abuso es más común de lo que creemos, el maltrato es más común de lo que creemos en nuestra generación, que de pronto tu familia, tu trabajo, nada de eso te define. Y cuando uno empieza a entender que uno mismo puede construir su propia realidad y que uno es mucho más que todos estos títulos, empieza a encontrar la verdadera esencia para entender cuáles son las cosas que a uno lo hacen feliz. Entonces, este es uno de los grandes mensajes que yo aprendí, y es que las cicatrices no nos definen. El otro mensaje que me trajo la vida, y no me lo trajo solamente en este accidente, sino en otros momentos difíciles que he tenido, es que a uno lo ayudan las personas que uno menos cree. Uno cree que uno se siente solo, o de pronto estás en un momento en donde dices las personas con las que yo creí que contaba no contaron, y de pronto aparecen personas que uno no esperaba nada de ellas y que vienen a ayudarte de una forma desinteresada y lo hacen desde el corazón. Y es que el universo se mueve de formas muy extrañas. El universo le manda a uno los mensajes que uno necesita de la forma que uno necesita sin que uno lo entienda. Y de eso se trata, que yo creo que la vida le va mandando todo lo que uno necesita, y la vida le va mostrando cuáles son las personas realmente valiosas. Y la ayuda puede llegar de formas inesperadas. Ese momento que estás pasando tan difícil, esa situación en donde uno dice, ¿dónde me meto? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo salgo de este hueco? Y puede que te estés sintiendo que te estás hundiendo, puede que estés pasando en un momento que uno dice, ve a una persona que uno quiere mucho y le duele un montón. No estás solo, siempre al lado tuyo hay una persona dispuesta a ayudarte. Y yo en este momento de verdad creo que los buenos somos más. Sí, hay gente mala alrededor, pero los buenos somos más. Y si uno piensa que uno está rodeado de gente buena, va a llegar gente buena a la vida de uno. Entonces, a mí, en mi caso particular, me ayudaron unas personas que yo de verdad no creí que lo fueran a hacer. Y lo ayudaron de una forma que yo decía, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué me ayudan así si ni siquiera me conocen? Una enfermera, cuando estaba en San Andrés, que yo le dije, por favor, no me deje sola. Y le cogí la mano literal por 5 horas y no la dejé moverse de mi lado. Y esa señora se fue conmigo durante 5 horas sin soltarme la mano. Ni siquiera yo sabía su nombre. Y ella no tenía por qué hacerlo. Y no tenía por qué cuidarme, pero lo hizo porque simplemente le nació del corazón y porque pensó que yo lo necesitaba. Igual con mi trabajo, cuando empecé la empresa y que necesitaba pues ayuda para sacar la empresa adelante, llegó un amigo a ayudarme y me dio la mano de una forma en que yo decía,
¿qué necesidad tiene esta persona de ayudar? Y es que la gente buena está ahí afuera, y si estás pasando por algo difícil, créeme que hay alguien dispuesto a ayudarte y que no estás solo. Y el último mensaje que yo puedo darles de este accidente es que a mí me hizo reevaluarme la forma de vivir, como se los dije ahora, porque es que uno cree que el tiempo que tiene es ilimitado, uno cree que la vida no se va a acabar, que uno no se va a morir. Y cada día que tenemos es un gran regalo. Cada día que tú te levantas es un regalo que te da la vida, porque hay gente que se acuesta a dormir y no se levanta. Y yo sé que suena cliché, yo sé que mucha gente dice, ay, todos los días es un regalo, agradece, pero es cierto, tú no sabes cuándo te vas a morir. Uno cree que es que uno va a vivir 100 años, yo quiero vivir 100 años y como mi abuela que tiene 90, pero yo no sé si mañana me caigo del andén de mi casa y me muero. Entonces, es realmente cierto que nosotros tenemos que cuidar el mundo en el que vivimos ahora, porque eso es lo único que tienes. Uno se vive de pronto anhelando el pasado, se vive en depresión o se vive anhelando el futuro y se vive en ansiedad. Pero cuando entendemos que lo único que nosotros tenemos es el presente, empezamos a vivir diferente. Cuando yo entendí que mi vida estaba en ese momento pendiendo de un hilo, cuando me vi en una lancha sin primeros auxilios, cuando me vi en Providencia sin una ambulancia, montada en un avión por 12 horas, sufriendo un dolor que yo creo que no le deseo a nadie, uno entiende realmente el significado de la vida y entiende que la vida, Dios, como quieras llamarlo, el universo, le da a uno una segunda oportunidad de vivir por algo. Y yo creo fervientemente que Dios o la vida, o como quieran llamarlo, me dio a mí una segunda oportunidad de vivir para vivir diferente. Y una de las razones por las que hago esto es precisamente por esto, porque yo creo que yo tenía una vida muy sencilla, muy simple, simplemente trabajaba en la empresa, me dedicaba a cuidar de mi hijo, de proveer todo lo de mi casa, de irme de vacaciones, de no pensar pues cómo ayudar al otro de la forma que podía, y vivir una vida como tranquila en donde realmente pensaba que iba a durar mucho tiempo. Pero cuando uno se ve enfrentado a una situación en donde uno entiende que la vida es prestada y que cada día es un regalo, que cada día es un día menos y no un día más, empiezas a ver la vida de una forma diferente y empiezas a disfrutarla de una forma diferente. Porque no se trata de dejar que los días pasen o pagar la factura o irse de vacaciones y dejar de vivir el presente. Hay que empezar a disfrutar la vida desde lo más pequeño. Y hay mucha gente que me dice, ¿y cómo empieza uno a disfrutar la vida? Te doy un ejemplo. Cuando uno se levanta y ve los árboles moverse, cuando ves el sol, cuando ves el amanecer, cuando puedes caminar, cuando puedes ver a tu hijo dormir, eso es realmente lo que es la felicidad. Nos vamos por la vida pensando que es que la felicidad es irnos a Nueva York o irnos a conocer las 7 maravillas o irnos al Everest, a la montaña más alta del mundo. Y la felicidad está en las pequeñas cosas. Si no, les dejo un ejercicio. Piensen uno de los recuerdos más felices que hayan tenido en su infancia. Y les aseguro que no fue el viaje más caro que hicieron sus papás, ni fue el viaje, ni fue el momento donde uno realmente se gasta toda la plata del mundo. Esos momentos especiales los construyen el día a día. Y de eso se trata la felicidad, de construir esos momentos especiales cada día, porque es que no sabes hasta cuándo vas a estar vivo. Tú no sabes hasta cuándo vas a poder tener tu cuerpo completo. Tú no sabes hasta cuándo va a llegar una enfermedad a decirte, oiga, tiene que dejar de vivir como está viviendo. Y se trata de aprender como a entender que uno tiene que sacar lo mejor de la vida, exprimirla, porque realmente no sabes hasta cuándo vas a estar. Y ese yo creo que es el último mensaje que les puedo dejar este día, y es que si no es ahora, ¿cuándo? ¿Qué estás esperando para vivir la vida que quieres vivir? Si no es ahora, ¿cuándo? Si estás esperando que tus hijos crezcan, que puedas pagar la casa, que puedas terminar de pagar tu carro, y la vida se va yendo y se nos van yendo los momentos importantes para nosotros, porque la vida es lo que vivimos.
mientras creemos que vamos encontrando esas cosas. Esos son los 5 mensajes que me han dejado a mí estos 4 años de resiliencia, de dolor, de ansiedad, de depresión, de felicidad, es como una mezcla muy agridulce, porque a la vez he podido como exprimir todos los momentos porque entiendo el significado y tengo un significado diferente respecto a la vida, pero también me ha hecho volverme más humana, porque al vivir con un dolor crónico he logrado como no desviarme de mi camino, y esto hace parte un poco de mi historia. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, gracias por dedicarme este tiempo y gracias por creer en mí y en este proyecto. Nos vamos viendo en el camino.